Hola, saludos desde OAFI Radio. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa. Una semana más emitiendo en directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub. Soy Che Arana y estoy encantada de acompañarte. Me alegro mucho de estar aquí en nuestro canal de radio y televisión OAFI Foundation, ya sea a través de YouTube, donde felices hoy podemos decir que ya contamos con más de 40.000 seguidores. Muchas gracias por unirte y gracias también a los oyentes y espectadores de Canal 4, Radio Cultura en Barcelona o las diferentes plataformas como el podcast de La Razón Salud Digital, desde donde también conectas con OAFI Radio. Gracias a todos y a todas. Nuestro punto de encuentro semanal aquí, donde nos enfocamos en el autocuidado y nos ponemos al día, sobre todo de la mano de especialistas de primer nivel y expertos que nos aportarán información muy valiosa para mejorar, sobre todo, nuestra calidad de vida. Así que bienvenidos y empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dos temas. En primer lugar, la función renal y por qué es importante en nuestro organismo y cómo también se puede detectar una enfermedad renal a tiempo, sobre todo para tratar de controlar sus efectos. En el estudio conversaremos con el doctor Javier Sobrino, jefe de Medicina e Investigación en la Fundació L'Esperit Sant. Y dedicaremos también la segunda parte de nuestro programa a hablar de nuevo sobre la obesidad. Recordamos que el pasado mes de marzo OAFI lanzó el manifiesto a favor de la salud articular y de combatir la obesidad. Y hoy tendremos una nueva oportunidad de seguir explorando sobre el tema a través de ABE Hispalis, la Asociación de Pacientes Bariátricos y con Obesidad. Bueno, hoy además también es el último episodio antes de coger unas pequeñas vacaciones, mientras se acaba de preparar también nuestra próxima cita, nuestra próxima meta. Ahí está el 7º Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis, OAFI Congress 23, ahí tienes la etiqueta para poder tenerla en cuenta ya y seguir toda la actividad que se lleve a cabo en este congreso organizado por la Fundación OAFI, que tendrá lugar, ya te recordamos, apúntatelo en la agenda, los días 25, 26 y 27 de octubre en el Auditorio AXA de Lilla Diagonal en Barcelona. 7º año, con 3 días cargados de salud articular a tope que convertirán la ciudad condal, Barcelona, en la capital mundial de la artrosis. Con este nuevo congreso podrás aprender de la mano de los mejores ponentes del sector y resolver todas tus dudas respecto a esta enfermedad a través de conferencias, clases magistrales, talleres prácticos y, de hecho, que ya están a vuestra disposición las entradas para asistir, para apuntarte, porque recordamos que es un congreso de asistencia gratuita, pero sí que necesitamos un control de entradas y por eso ya están a tu disposición a través de eventbrite.es. Bueno, pues ahí lo dejamos, este inicio de programa, anunciando que este es el último episodio de la temporada y teniendo por delante todo un tema muy interesante que tratar. Vamos a entrar ya de pleno en la salud renal, nuestro primer tema de hoy, de vital importancia, sobre todo para el bienestar general, por supuesto, y la calidad de vida de todas las personas, ya que los riñones desempeñan funciones críticas en el cuerpo, como la eliminación de productos de desecho, la regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos, la producción de hormonas, la filtración de la sangre. Y ahí, claro, mantener la salud renal es fundamental para prevenir muchas enfermedades renales crónicas y otras complicaciones graves. Existen varios factores que pueden afectar a la salud renal, como la hipertensión arterial, la diabetes, las infecciones recurrentes del tracto urinario, los trastornos autoinmunes, el consumo excesivo de ciertos medicamentos o sustancias tóxicas, bueno, y además también del envejecimiento y los antecedentes familiares de enfermedad renal también pueden aumentar el riesgo. Vamos a hablar de todo esto porque necesitamos el rigor y la experiencia de todo un especialista y es por eso que ya tenemos en el estudio al doctor Javier Sobrino, jefe de Medicina e Investigación en la Fundació L'Esperit Sant. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por convidarme. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, hablaremos también de avances en cuanto a medicina en estos aspectos, pero vamos a entrar poco a poco amablemente en el tema. Habrá mucha gente que le sonará mucho porque igual padece alguna de estas enfermedades, pero para que todos vayamos a situarnos un poco en el lugar que nos ocupa.
lo hemos introducido el tema a grandes rasgos. Nos alegra mucho contar con usted para poder profundizar lo que queríamos saber, sobre todo el papel de la función renal y por qué es tan importante para la salud general del cuerpo. ¿Cuáles son las principales funciones de los riñones en el organismo? Explicado por usted, aunque nosotros hayamos dado 4 apuntes. Bueno, creo que tus 4 apuntes han sido muy precisos y muy clarificadores. O sea, es cierto, los riñones se encargan de todas esas funciones que ha relatado, sobre todo pues filtrar la sangre y eliminar los productos de desechos. El organismo es sabio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aquellos productos que ya hemos utilizado, que no van a tener sentido y que su acúmulo va a ocasionar problemas, cómo los eliminamos? Pues hay 2 sistemas de eliminación básica, que serían las heces, ¿no? Todos los productos alimentarios que no se van a utilizar pues se eliminan por las heces. El resto de productos que circulan por la sangre, pues el órgano de filtración fundamental es el riñón, que se encarga pues de los desechos, de equilibrar los trastornos que pueden haber entre ciertos iones, en que a veces consumamos algo de más o de menos, pues el riñón responderá eliminando esa superflua cantidad de lo que hayamos ingerido, etcétera, etcétera. Esa es su función fundamental. Bueno, y tenemos dos riñones. La mayoría de las personas, al menos es la disposición natural en cuanto nacemos, y luego ya eso puede ir variando dependiendo de lo que pase ahí en cuanto a esa función renal. Vamos a seguir conociendo los factores de riesgo, en este sentido, más comunes que pueden afectar a esta función renal. Bien, las enfermedades que conducen a deterioro de la función renal con mayor prevalencia, o que conducen a un deterioro sobre todo importante y relativamente grave en algún momento de la vida si no se controlan, son la diabetes y la hipertensión. Serían estas 2 enfermedades las que con mayor prevalencia conducen en ciertos pacientes, en ciertas circunstancias, lógicamente no en todos, ni muchísimo menos, pero que sí que serían las 2 causas más frecuentes de enfermedad renal crónica, es decir, de poder llegar a acabar en un programa de diálisis porque los riñones no funcionen, y lógicamente posteriormente en el trasplante, que es la solución definitiva para cuando los riñones no nos funcionan durante años. Ahí tenemos una solución que es en último término, cuando ya supongo que se han probado otras terapias, otras maneras de poder solucionar o que no avance la enfermedad, ¿no? Exacto. En los 2 casos que hemos relatado, que serían la diabetes y la hipertensión, el deterioro del riñón viene dado por el mal control de cualquiera de esas 2 enfermedades, sea la diabetes o sea la hipertensión. El no controlar bien la diabetes por tener un azúcar elevado, una hemoglobina glicada elevada, o no controlar la hipertensión con unas cifras de presión arterial elevadas, son los factores o los contribuyentes a que ese riñón se deteriore. Si somos capaces de controlar esos factores de riesgo, es decir, si somos capaces de tener una diabetes controlada con unos niveles de hemoglobina glicada adecuados y tenemos unos niveles, a pesar de ser hipertensos, pues con medicación conseguimos tener unos valores de presión adecuados, ese riñón no se va a deteriorar tan rápidamente como si le dejamos. A partir de los 50 años, el riñón, hagamos lo que hagamos, se nos va a deteriorar. Es decir, es el riñón, es el corazón. Ley de vida. Ley de vida. A partir de esa edad ya todo empieza a cambiar bastante el escenario, ¿no, doctor? Exacto. El problema es la velocidad de ese cambio. Bien. Iremos más rápidos y por lo tanto será peor pronóstico si no controlamos básicamente esos factores. Si somos capaces de controlarlo, pues nuestro riñón se va a deteriorar pues igual que si no los tuviéramos. Por lo tanto, no va a llegar a conducir nunca en absoluto a esas fases terminales de diálisis, de trasplante, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles serían, para identificarlos, los síntomas principales o signos tempranos de un posible problema renal? Por desgracia, no suelen haber síntomas así llamativos que nos indiquen que aquí está pasando algo. Que aquí está pasando algo. Uh-huh. Es cierto que esa disminución de la cantidad de orina, de lo que diríamos la diuresis, podría ser un indicador, pero claro, esa disminución de la diuresis viene tan en relación a veces con lo que ingerimos, con la cantidad de líquido que tomamos, que es un parámetro poco fiable.
El parámetro más fiable es la determinación analítica del rango más normal o del parámetro más habitual para determinar la función renal, que es el valor de la creatinina plasmática, y eso es lo que nos va a indicar si nuestro riñón permanece estable o se va deteriorando. El resto de signos y síntomas son tan inespecíficos y tan poco precisos que poco nos van a ayudar. Poco nos van a ayudar a pensar. Mira, puede ser que tengamos... Pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar de aquí la gran protagonista, en este caso. ¿Qué papel juega la creatinina aquí, tal como usted ha mencionado? Bien, la creatinina es un desecho muscular, ¿no?, en el cual su acúmulo provoca o nos está diciendo que nuestro riñón no funciona bien. Como todo desecho es eliminado por la orina, cuando nuestro riñón no funciona bien, pues se excreta menos creatinina, se acumula más en el organismo y la determinación del valor de creatinina en nuestro plasma pues nos está indicando de que nuestro riñón no está filtrando lo suficiente como para que funcione del todo bien. Entonces, ese valor que se determina en todos los laboratorios, que se puede determinar incluso con autocuidado en casa, en el domicilio, así como nos determinamos la glicemia, también hay aparatos que son capaces de determinar la creatinina plasmática y poderlo tener en casa y poderlo controlar. Bueno, pues esa diferencia y sobre todo esa progresión en que esos valores de creatinina vayan aumentando con el tiempo, pues nos estará indicando si hay un problema renal o no. Claro, que sea un problema renal, a donde vamos ahora, que pueda convertirse en algo crónico. Exacto. Porque, digamos que, ¿cuáles son las principales causas? Cuando hemos entendido ya que es esta acumulación de creatinina, es la no expulsión de esta sustancia, pero aquí empieza, digamos, el problema, cuando puede empezar a darse lugar una enfermedad renal crónica. Ahí llegamos a un momento muy determinante. Sí, es cierto que la creatinina sería el marcador de esa lesión, que junto pues también con la determinación en orina de la excreción de proteínas, no deberíamos eliminar proteínas por la orina. Las proteínas se han de quedar en el cuerpo, se han de quedar en el cuerpo, ¿no? para ponernos fuertes. Claro, ¿no? Las necesitamos, no os vayáis, por favor. Exacto. Entonces, cuando el riñón está perdiendo proteínas, está eliminando proteínas, y eso lo podemos determinar pues con una analítica o con una simple tira de orina en la que se muestra por colores si hay mayor eliminación de proteínas, pues también nos indica que todavía esa lesión renal es más avanzada o que tiene peores probabilidades de que consigamos frenarla. La vamos a poder conseguir frenar, seguro, con medicamentos, con controles, pero es cierto que la presencia de una creatinina elevada con una albúmina o con unas proteínas elevadas en orina es una combinación que nos está indicando que ese riñón está sufriendo todavía más de la cuenta. De acuerdo. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los diferentes tipos de enfermedades renales y cómo las podemos diferenciar? Porque ahí hay todo un ancho campo, ¿no? Bueno, claro, las enfermedades renales son enormes, ¿no? La casuística de enfermedades renales son enormes. Como bien ha explicado, tenemos dos riñones, o sea, podemos vivir con un riñón perfectamente. Es cierto que hay gente que por cualquier radiografía o por cualquier prueba descubre que solo ha tenido un riñón toda su vida y que no le ha causado obviamente ningún problema, y es un hallazgo casual y podrá seguir viviendo con ese riñón permanentemente toda su vida. Es cierto que problemas obstructivos, ¿no? Problemas de litiasis renal, en el caso de tener dos riñones, pues lógicamente que estén obstruyendo los dos conductos, los dos uréteres a la vez, o que en el caso de que seamos monorrenos, o sea, es decir, que solo tengamos un riñón, pues esa obstrucción crónica para la salida de la orina por el conducto adecuado puede ocasionar pues una enfermedad renal sin contar claramente con la hipertensión y la diabetes, que son las más frecuentes, pero la uropatía, que digamos obstructiva de forma bilateral o de forma unilateral en un monorreno, también puede conducir a una insuficiencia renal y a un problema grave, y no deja de ser frecuente la presencia de cálculos en los riñones en la población general. Ahí está uno de los grandes temas que habrá seguro mucha gente ahora mismo diciendo, bueno, las piedras, las famosas piedras del riñón, la famosa arenilla. Ahí, por ejemplo, tenemos dos escenarios diferentes. Cuando uno ya se le diagnostica que tiene una
piedra y entonces ahí empieza esa búsqueda de la salida. Sí. Y cuando hay arena, que parece ser, bueno, que no es tan importante, pero sí que significa que se están produciendo, si no me equivoco. Ahí, ¿cómo vamos a enfocar este tema de las piedras y de la arena en el riñón? Bueno, las piedras, el problema fundamental es el dolor que causan cuando se enclavan, ¿no?, en ese conducto que quieren salir, pero llega un momento que se hace más estrecho, la piedra va transcurriendo con normalidad o asintomática hasta que se enclava en el sitio que no pasa. Ahí produce un dolor muy intenso, un dolor que precisa pues de analgesia potente, administrada por forma oral o por forma parenteral, y luego lo que comentamos, ¿no?, el tener persistentemente arenilla, que lo único que va a provocar pues ese acúmulo, que sea más fácil, ¿no?, que al final sí que se forme ese cálculo, que no sea capaz de expulsarse, porque una vez expulsado la piedra, solucionado el problema en ese momento, y la producción de arenilla va a ser difícil de controlar. Es cierto que pues beber mucha agua va a facilitar que el filtrado, que esa arenilla no se acumule, no sea capaz de formar pues una piedrecita más pequeña y esa piedrecita vaya creciendo y al final obstruya, pues probablemente es el tratamiento más efectivo para intentar evitar el dolor. Y ya digo que si solo tenemos un riñón, pues que ese riñón deje de funcionar y nos cause pues mayores problemas. Claro, ahí tenemos el agua, la gran aliada de los riñones, porque ahí están filtrando y ahí necesitan pues ese líquido para que todo vaya circulando. Hay diferentes estadios y momentos en los que uno se puede encontrar sufriendo ese dolor en cuanto a un cálculo o una piedra. Son terribles, tal como usted apuntaba. Quien nos esté escuchando y los haya sufrido sabrá de lo que estamos hablando, pero digamos que en términos generales, ¿cómo afecta una enfermedad renal o la enfermedad renal, el mal funcionamiento de los riñones a otros sistemas y órganos del cuerpo? Bien, cuando el riñón funciona mal, las probabilidades de tener lesión en otro órgano, es decir, la gente que tiene enfermedad renal avanzada, la probable causa más frecuente de mortalidad o de tener un problema serio y grave no es tanto ese riñón, que también, sino tener lo que decimos un evento cardiovascular, que puede ser desde un infarto hasta un ictus. O sea, el tener enfermedad renal crónica es un factor de riesgo, igual que la hipertensión y la diabetes, añadido para tener esa enfermedad. La gran mayoría de pacientes con enfermedades renales crónicas y avanzadas no se mueren porque el riñón deja de funcionar, porque por suerte pues tenemos la diálisis, tenemos el trasplante. Se van a morir con los años pues de infarto, de un ictus, de un problema vascular. Básicamente, las enfermedades vasculares son la principal causa de mortalidad en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Avanzada. Y ahí estamos. En cuanto a estos estadios más avanzados de la enfermedad, ¿cuáles son las opciones actualmente de tratamiento disponibles para este tipo de enfermedades renales? Básicamente, lo que comentábamos, controlar los factores de riesgo de progresión, que son pues tener unos valores de presión arterial adecuados, con unos medicamentos más específicos. Para bajar la presión hay innumerables medicamentos. Hay familias de medicamentos dentro de los tratamientos antihipertensivos que sabemos que protegen más al riñón sí, que otros antihipertensivos. Que no todos los antihipertensivos son tan nefroprotectores. Todos bajan la presión, pero unos, aparte de bajar la presión, actúan beneficiando más a ese riñón. Y en los antidiabéticos también sabemos que hay ciertos antidiabéticos que protegen mejor al riñón que otros antidiabéticos, incluso que hay antidiabéticos pues que probablemente en pacientes con enfermedad renal no estarían indicados o podrían producir problemas a la larga. En el momento en que, cuando es necesario recurrir a la diálisis o al trasplante renal, ¿cuáles son los criterios, diríamos, para considerar estas opciones? Bueno, los criterios son básicamente que entres en una fase ya muy avanzada de la enfermedad. Es cierto que se puede manifestar de una forma aguda, uno puede tener una insuficiencia renal aguda
por una causa X, hay muchas, pero podría tener una enfermedad renal aguda que precisara en un momento determinado diálisis para salir de ese problema. De ese proceso, del proceso. Exacto. Bien. Pero la gran mayoría no, la gran mayoría es una enfermedad larga y progresiva y que lleva, pues por los valores de creatinina, como síntomas, pues disminución de la diuresis, problemas cardíacos, problemas estomacales, toda una serie de problemas, alteraciones en el metabolismo fosfocálcico, hace que el calcio disminuya y que el fósforo aumente, y esa disociación de un calcio bajo con un fósforo alto hace que conjuntadamente aumente la calcificación a nivel de nuestros vasos o de cualquier parte del organismo. O sea, esa calcio bajo, dirías, calcio bajo y te calcificas, pues sí. O sea, cuando se acompaña de un fósforo alto que se produce en la insuficiencia renal, ese es el mecanismo que hay que intentar evitar para evitar esos problemas de calcificación, básicamente vasculares o de otras partes del organismo. Claro, ahí tenemos entonces un papel fundamental que juega la alimentación. La alimentación, seguro. La alimentación va a jugar un papel fundamental en estos pacientes, en que tomen unas dietas adecuadas en proteínas, unas dietas adecuadas en calcio, que probablemente necesitarán a lo mejor ciertas sustancias que hagan que ese fósforo que tenemos un poquito alto pues baje para no evitar problemas. Y también otro ion importante que aumenta en la insuficiencia renal es el potasio. Uh-huh. El potasio es imprescindible para nuestra vida, ¿no? Para el funcionamiento de nuestro corazón, pero es cierto que un potasio muy alto o un potasio muy bajo pueden ocasionar problemas básicamente cardíacos, de arritmias, de paradas cardíacas. Por lo tanto, tener controlados ese ion, ese potasio, también es importante. Es obvio que eso no lo podemos saber si no una determinación sanguínea, pero sí que es importante pues tomar a veces esos medicamentos o las dietas, en el caso de que tengamos un potasio bajo, pues dietas ricas en potasio. Suplementación. Exacto. Uh-huh. Y si es al revés, que nuestro potasio está alto, como pasa en la enfermedad renal, pues no abusar de esos alimentos que sabemos que comportan mucho potasio. Claro, ahí está. ¿Cómo se aborda el manejo de las enfermedades renales en edades tempranas? ¿Hay algún enfoque preventivo en particular que se considere eficaz? Bueno, si es una enfermedad hereditaria o una glomerulonefritis, básicamente en las edades tempranas son o enfermedades hereditarias, ¿no? o que desarrollas una enfermedad a nivel más glomerular por autoinmunidad. El tratamiento va a ser el tratamiento de esa enfermedad. Si es una enfermedad autoinmunitaria, pues la gran mayoría de enfermedades autoinmunitarias, pues desde los inicios se tratan con cortisona. Los corticoides son un buen tratamiento para las enfermedades autoinmunes, por lo menos en el inicio. Lógicamente han quedado desplazados por muchos nuevos medicamentos que han surgido en la actualidad, pero sí que es cierto que ese control seguido, estricto, el intentar evitar todos esos factores de riesgo, ¿no? que comportan, y un control regular de la función renal va a ser el tratamiento fundamental en estos pacientes. Vale, y ya en cuanto a los avances más recientes en el campo de la medicina renal, ¿hay alguna tecnología o terapia emergente que esté mostrando resultados prometedores, que podamos decir, bueno, ahí tenemos confianza que igual esto pueda ir solucionando o poniendo un poco el escenario en mejores condiciones? Sí que hay ciertos fármacos que han salido y que condicionan una mejor función renal, tanto en la diabetes, ya digo, como en la hipertensión. También han surgido técnicas que estaban pues primeramente en entredicho, que ahora pero parece que van aportando beneficios. Son, por ejemplo, en aquellos pacientes hipertensos que toman 4 o 5 fármacos y no somos capaces de bajar estas cifras de presión y que van a condicionar pues daño renal, daño cardíaco, daño cerebral. Hay alguna técnica, ¿no?, de reciente aparición que consiste, diríamos que en como quemar, entre comillas, los nervios que irrigan al riñón, a las arterias del riñón. Bueno, pues con un catéter ser capaz de quemar esas terminaciones simpáticas que lo único que provocan es que esa arteria se vuelva más estrecha y que provoque mayor lesión renal, pues están contribuyendo de forma importante al tratamiento de estos pacientes hipertensos en los que no teníamos más arsenal
que fármacos y fármacos y fármacos. Pues esa, diríamos, denervación de las arterias renales es un tratamiento que ha surgido hace poco, hace unos años, y que está condicionando pues un mejor pronóstico en estos pacientes y el evitar que acaben pues en esa fase de enfermedad renal crónica terminal, diálisis, etcétera. Y cuando se llega a ese trasplante, en estos casos, ya antes de acabar la entrevista, ya se sabe, ya no se pone entredicho, digamos que una persona puede vivir con un riñón y una persona puede vivir perfectamente también recuperándose de un trasplante, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que, digamos, para tranquilizar a las personas que igual se estén viendo ahora un poco a un paso muy pequeño de recibir un trasplante en este sentido? Bueno, los valores de creatinina son realmente muy elevados cuando los pacientes que entran o que van a entrar o que se están empezando a programar en fase de trasplante. Lógicamente, entre la fase antes de entrar en trasplante, si no es una causa muy aguda, si es una causa más crónica, pues normalmente estás en un periodo de diálisis hasta que aparece ese riñón compatible, ¿no? que va a ser entre comillas, tu salvación, y bueno, vas a estar en todo ese programa de diálisis, te van a realizar una fístula para poderte canalizar y hacerte la diálisis cada 2 o 3 días, y vas a estar esperando pues que aparezca ese riñón o que alguien de la familia, ¿no?, lo pueda acceder. Cada vez hay más trasplantes familiares en los cuales es más fácil encontrar un donante compatible, y lógicamente, como podemos vivir con un riñón, pues cada vez hay más donantes intrafamiliares que donan ese riñón a su familiar para que pueda tener una calidad de vida adecuada. Bueno, y eso es una de las mejores opciones que se presentan ante un órgano como es el que hoy hemos dedicado la atención, ese riñón que puede también venir de un familiar a partir de las compatibilidades, ¿no? Se entiende, y que te puede permitir llevar una mejor calidad de vida también a la vez que vas sosteniéndote en esta enfermedad que supongo que plantea muchos desafíos a un especialista como usted en su práctica diaria, que es con lo último con lo que se ha encontrado, con lo que está, digamos, dándole vueltas en cuanto a su práctica diaria en esta especialidad. Bien, estamos siempre dándole vueltas a dónde tenemos que llegar. Que es cierto que hay estudios que demuestran en unos momentos pues que unos medicamentos van mejor, otros van peor, que las cifras de presión a veces pensamos, bueno, pues contra más bajo mejor, porque probablemente sea así. Luego aparecen nuevos paradigmas que dicen, pues a lo mejor no les bajes tanto la presión a los pacientes que solo tienen una discreta función renal, mantente entre 140 y 130. Es cierto que hay que bajar la presión arterial por debajo, sí o sí, está claro, de 140 a 90 en toda la población. Es cierto que estamos recomendando actualmente que los valores de control de la presión arterial y las guías europeas de hipertensión que se realizaron y se han publicado pues este junio de este año, marcan que para los menores de 65 años las cifras deberían ser por debajo de 130 a 80. Pero en el paciente que tiene ya enfermedad renal eso no está tan claro. Hace unos años se pensaba que sí, ahora parece que no, que entre 130 y 140 sería el valor óptimo, y esto es lo que ahora nos mantiene más en boga, porque van surgiendo evidencias que te hacen que tienes que estar atento para ofrecerle en cada momento lo mejor a tu paciente, sobre todo basado pues en los trabajos, en la evidencia y en la opinión de los expertos. Claro, este replanteamiento continuo dentro de la profesión es necesario, yo creo que en todas las profesiones, pero en este caso en la medicina y en cuanto a estos temas, sí, claro, no podemos cerrar la puerta a posibilidades de tener que variar, como usted ahora comentaba, estos valores, teniendo en cuenta las condiciones de cada paciente, porque entiendo que esto también son casos particulares, ¿no? Las enfermedades renales están dentro de un gran grupo, pero luego cada caso es un caso aparte, ¿no? Sí. Yo no querría perder la oportunidad, por supuesto, en el foro en el que estamos y en el tratamiento del dolor y en el paciente artrósico, el hacer un hincapié en el peligro de los antiinflamatorios no esteroideos sobre el riñón. ¿Estamos hablando de qué medicamentos?
todos los antiinflamatorios no esteroideos, por no decir, bueno, diclofenaco, Voltaren, todos esos medicamentos que son muy útiles y que tienen su indicación en procesos inflamatorios agudos durante un corto o breve espacio de tiempo, pero que de forma crónica van a lesionarnos nuestro riñón, ¿no? Estos antiinflamatorios, no exactamente la aspirina, pero sí todos el resto de medicamentos, sabemos que son fármacos, diríamos, nefrotóxicos a la larga cuando se consumen de forma inadecuada y de forma... Durante largos periodos. Durante largos periodos. Y que incluso a veces a corto periodo de tiempo, si tú estás tomando otros medicamentos de diferente clase, la asociación de esos medicamentos junto con un antiinflamatorio puede conducir a un deterioro demasiado agudo de la función renal. Por eso, mi hincapié es que no nos automediquemos sin estar seguros. Sobre todo si estamos tomando otros medicamentos. Parecería que no, o sea, tomar un Voltaren, entre comillas, ¿no? Un fármaco muy clásico. Sí, uno de los clásicos, claro. Todo el mundo lo conoce. Para tratar un dolor, pues básicamente no va a producir ningún problema en casi nadie. Pero si tú estás tomando otros medicamentos que no sabes que pueden interactuar con él, pueden provocar una lesión renal importante que luego probablemente se solucionará, pero que de momento te va a llevar a lo mejor a tener que acudir al hospital y a tener que estar ingresado, incluso porque tu función renal puede caer de golpe un montón. Ahí tenemos, si no me equivoco, los antiepilépticos, por ejemplo, son medicamentos que pueden a la larga también producir estos problemas. También. La verdad es que, ya digo, hay un montón de medicamentos que pueden lesionar al riñón, también algunos antibióticos de forma no prescrita. Por eso diríamos que la automedicación, a pesar de que pensamos que son seguros, que son fármacos muy utilizados, de forma aislada, probablemente si no tenemos ninguna enfermedad, pues no nos van a ocasionar mayores problemas. El problema es esta asociación de interacciones de fármacos de distintas familias y clases que por separado no producen nada, pero juntos... Eso puede ser una explosión que Exacto. no la vamos a poder controlar nosotros por nosotros mismos. Exacto. Esto siempre en manos de un buen especialista, claro está, de nuestro médico, para comentarle, lógicamente, todas las posibles reacciones que podamos tener en cuanto a todas las medicaciones que cada uno de nosotros estemos tomando, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Le agradecemos muchísimo su visita al estudio hoy en nuestro último programa de la temporada. Doctor Javier Sobrino, ha sido un placer poder hablar con usted sobre este tema para entrar en ello, y no descartamos quizás pues poder seguir hablándole en otras ocasiones si van surgiendo las oportunidades. Pues seguro, podéis contar conmigo. Ha sido para mí un placer estar aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta y la feliz próxima. verano también. Sí, igualmente. Feliz verano para todos, con unas temperaturas, esperemos que sean un poco más agradables, pero bueno, el verano es el verano, ya se sabe. Bueno, pues seguimos. Ya sabemos que, según nos ha indicado el doctor, es fundamental adoptar medidas para mantener una buena salud renal. Algunas de las recomendaciones que sacamos de esta conversación, sobre todo el agua, la gran protagonista, mantener una alimentación saludable, mantenerse hidratado, ya lo hemos dicho, controlar esa presión arterial, la glucosa en sangre es muy importante, y evitar, lógicamente ahí siempre están de la mano, evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, hábitos que pueden dañar los riñones y aumentar el riesgo de enfermedades renales. Y ahí el gran aliado también, como siempre, el ejercicio regular, la actividad física, que nos ayuda a todos a mantener un peso saludable, a controlar la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea, lo cual evidentemente beneficia a nuestros amigos los riñones, a los que hemos dedicado hoy esta parte del programa. Muchísimas gracias y seguimos sobre todo también recordándote que necesitamos tu colaboración. Únete a la Fundación OAFI hoy mismo y forma parte de una comunidad comprometida con el bienestar y la salud articular. Ayúdanos a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación en artrosis. Tu apoyo, de hecho, va a hacer posible que más personas puedan moverse sin límites y vivir la vida al máximo. Te animamos a hacerte socio, a unirte en la comunidad de OAFI y a ayudarnos a seguir ayudando. Vamos a recordar también que
tenemos una consulta solidaria que ponemos a tu disposición para cuidar tu salud articular, en manos del doctor Vergés, fundador y CEO de OAFI, uno de los expertos más reconocidos en artrosis, que te puede ayudar si pides tú mismo hoy ya esa cita en la consulta solidaria que te ofrece la Fundación los lunes en Barcelona y los jueves en Madrid. Para más información, envía un mensaje a info@oafifoundation.com. Y seguimos adelante también con más colaboradores y sponsors de nuestro programa. Ahí tenemos a Ken Pharma, que también está con nosotros todas las semanas ayudándonos a informarnos sobre todo de los últimos medicamentos más adecuados para los que vamos centrando nuestra atención en los diferentes programas. Ken Pharma. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Ahí tenemos a Ken Pharma, que siempre está colaborando con nosotros en los diferentes programas de OAFI Radio. Hoy, en este último episodio de la temporada, no os preocupéis porque vamos a volver. Lo único que vamos a es a tomarnos un descansillo, como esperamos que podáis hacer vosotros también, y que sea unos días para dejar volar la mente y ocuparnos de otros temas, sin olvidarnos, lógicamente, de nuestra salud. Vamos a abordar ahora ya, en esta segunda parte de nuestro programa, otro tema, tal como hemos anunciado. Hace poco más de un mes pudimos hablar con Victoria Buiza, presidenta de la asociación AVE Hispalis, la cual es la Asociación Española de Pacientes Bariátricos. Como muchas veces nos pasa en este programa, que nos entusiasmamos con los diferentes contenidos, se nos pasó el tiempo volando y dejamos algunos temas en el tintero en nuestra conversación con ella. También queremos recordar que el pasado mes de marzo OAFI lanzó el manifiesto a favor de la salud articular y de combatir la obesidad. Un manifiesto, recordamos, liderado por OAFI, al que se han adscrito más de 30 entidades, desde sociedades médicas, asociaciones de pacientes, entre otros. ¿Por qué es tan importante combatir la obesidad y qué se puede hacer desde las organizaciones de pacientes para ayudar a combatirla? Porque la obesidad, ya sabemos, es una problemática de salud global que tiene un impacto muy significativo en la sociedad actual. A nivel mundial se han implementado diversas medidas para abordar este problema y para reducir sobre todo su impacto. Lo hemos comentado muchas veces en el programa, es una comorbilidad de la artrosis. La obesidad, el hecho de acumular peso de más, hace que nuestras articulaciones sufran más y, por lo tanto, también tengan un desgaste mayor. Ahora vamos a ver unos fragmentos de un vídeo de la ponencia del señor Federico Luis, secretario general de AVE Hispalis, en el 6º Congreso de OAFI. AVE Hispalis es la asociación, como hemos dicho, de pacientes bariátricos y con obesidad. En primer lugar, nos ponemos en la piel de Federico. ¿Cómo aparece la obesidad en su caso particular? Vamos a ver cómo nos lo explica él mismo desde su propia experiencia. ¿Cuándo comenzó mi historia con la obesidad? Yo hasta hace 20 años, más o menos, me dedicaba a natación. Empecé con natación escolar porque yo tenía un problema de coordinación y me recomendaron hacer natación. Y empecé a natación, vieron que tenía maneras, como se suele decir, que no era el Messi de la natación, pero bueno, pues había maneras, y que empecé a hacer natación de competición. Llegué a estar, yo creo que he puesto 8 horas, yo creo que llegar a estar más de 10 horas metido en el agua durante el día. Me levantaba, desayunaba, me metía a la piscina, nadábamos, íbamos a clase, volvíamos a la piscina, y esto un día y otro día. Hubo un día que me quedé, como dice ahí, a 2 segundos de un campeonato de España, y llegué al vestuario y dije, aquí se acabó todo. ¿Qué problema hay? Que la alimentación que yo tenía en esos días de competición no la seguí manteniendo, pero yo no quemaba. Esto es un tema de equilibrio. Esto es como si yo al depósito de gasolina le echo 100 litros y gasto 50, me quedan 50 que no he consumido. Bueno, pues en el cuerpo es así, es lo mismo. Esto pues tuvo un problema, comenzó a subir de peso, y esto, bueno, pues se fue aumentando a medida que mi peso iba aumentando, a medida que iban pasando los años.
Como aquí digo, hay aquí un fatídico matrimonio. No sé si la he puesto esta diapositiva. Mi madre falleció, yo tenía 25 años, mi madre falleció en 20 días de un cáncer de páncreas y esto fue como mi subida. Como yo digo, a veces dices subes al cielo, pero yo creo que fue mi subida al infierno. ¿Por qué he puesto ese matrimonio? Porque yo durante varios días, varias semanas, varios meses y varios años me dediqué a comer todas las noches después de haber cenado en mi trabajo. Yo trabajo en un hotel de mantenimiento, cenaba en mi trabajo, llegaba a casa y decía, inconscientemente o conscientemente, yo no he cenado en el hotel, voy a cenar en casa, pero es que después me llega a comer 18 donuts, no es por decir marcas, pero es así, 18 donuts y 2 litros de Coca-Cola todas las noches durante varios días, varias semanas, varios meses. Lo que me llevó a que con 31 años pesaba más de 173 kilos. Bueno, pues ahí está el testimonio que vamos a seguir compartiendo con vosotros de Federico Luis. Como hemos dicho antes, obesidad y artrosis son dos enfermedades que suelen ir de la mano, ya que la sobrecarga que sufren las articulaciones de los pacientes con obesidad pueden derivar en artrosis. Veamos en el caso de Federico las consecuencias a nivel articular que le derivó su obesidad. Como toda persona que vive con obesidad, le duelen las rodillas, le duelen las caderas, le duele la espalda, le duele todo. Yo esto es una cosa que comento y algún día lo escucharán esto mismo mis jefes o mis compañeros y me matarán, pero yo tengo que agradecerles mucho el esfuerzo. Yo constantemente en el trabajo llegaba a un punto en que mis rodillas me decían hasta aquí, mis tobillos. Como está claro, hay un problema de no sé si de artrosis, simplemente dolor inflamatorio, no saben, yo no soy médico, yo soy experto en obesidad, pero en la parte de paciente. Hubo un interruptor que cambió. ¿Por qué? Porque yo me tenía que ir varias veces durante mi jornada de trabajo al baño, sentarme 5 minutos, 1, descansar y 2, dar cabezadas. ¿A qué me refiero con dar cabezadas? Yo tenía un problema, después me lo diagnosticaron y estuve con la CEPAP. Yo tenía problemas de que tenía más apneas, o sea, estaba más tiempo en apnea que descansando, con lo cual mi organismo no descansaba, con lo cual me iba al baño, descansaba esos 5 minutos y volvía a trabajar. Media hora de trabajo, 5 minutos que tenía que irme al baño. ¿Por qué digo mis compañeros y mi jefe? Porque en otra ocasión hubiera estado en la calle y ellos me tapaban. Yo digo que no lo saben, pero lo saben perfectamente porque me veían entrar todas las mañanas y me veían salir. Aún así, yo intentaba no salir de trabajar e irme a casa. Siempre había un amigo que me quería llevar a tomar un café, íbamos a dar un paseo o algo. Reconozco que pocas veces he salido a trabajar y me he ido a la cama. De alguna manera los médicos, y algún médico me da una colleja porque no le gusta que digamos esto, pero yo era un obeso mórbido sano. No era, bueno, pues no estaba constantemente en la cama o en un sofá. Bueno, pues ahí tenemos el de Federico Luis, que la verdad está compartiendo con nosotros incluso cosas muy íntimas, muy de su propia experiencia, que en definitiva es lo que te lleva a la larga a comprender más los casos particulares de cada uno. Una de las opciones para combatir la obesidad es la de la operación bariátrica. Ya la conocéis o habéis oído hablar de ella. Algunos de vosotros igual ya habéis pasado por ahí. Evidentemente es una de las últimas soluciones que se plantean para tratar la obesidad, ya que antes de llegar a este punto hay algunas opciones que pueden utilizarse para tratarla. Aún así hay pacientes con pocas más salidas, ya que una operación bariátrica. En el caso de Federico le realizaron una manga gástrica, lo que vendría a ser una reducción del estómago. Él mismo nos explica su experiencia y cómo llegó a perder esos 100 kilos. Esa es la imagen, por eso anteriormente estaba puesta la imagen. Eso es justamente 365 días después de pasar por el quirófano. Esa primera intervención es una manga gástrica, es simplemente cortar el estómago y dejar, pues eso, una banda, una línea. Peso inicial antes fueron 183, como he dicho, y al año fueron 83 kilos. Tengo una segunda intervención, que tengo un bypass gástrico. Esta intervención se hace por problemas de reflujo. Yo constantemente tenía reflujo, con lo cual estaba quemando el esófago. Por eso podía producir una esofagitis y se decidió, mi cirujano me explicó, y se decidió el hacer esta intervención por eso mismo, para evitar otras consecuencias, bueno, pues que en un momento dado puede ser un problema de salud grave o incluso fallecer.
Claro está. En relación con lo que hemos hablado sobre la artrosis, hay pacientes con obesidad que requieren una prótesis de rodilla, pero que les tienen que realizar una operación bariátrica para que pierdan peso, ya que poner una prótesis en un paciente con según qué peso podría recortar mucho la vida útil de la prótesis. Escuchemos a Federico Luis, quien nos cuenta un ejemplo real. Reflexionando cuando me invitaron a venir a dar una ponencia y a explicar un poco el problema de todos los pacientes que viven con obesidad y los que representamos en AVE Hispalis, me di cuenta, y esto es cierto, esta frase que pone ahí de mi compañero de habitación cuando yo me hice la intervención en el 2014, no entendía por qué le iba a pasar por una cirugía bariátrica cuando le iban a poner una prótesis de rodilla. Pero ¿por qué a mí me van a cortar el estómago para ponerme la rodilla? No lo entendía, pero ni él, ni su familia, ni los amigos. Y yo se lo he dicho, digo, a ti te operaron porque si la prótesis te la llegan a poner, tu rodilla revienta. O sea, la propia prótesis la rompes, porque a aquel hombre le hicieron una cirugía bariátrica. En algún momento seguro que alguien se lo explicó, pero no te quedas con ese dato. Tenía que reducir su peso para que esa prótesis durase el tiempo por el que está diseñada, que eso me parece, si me equivoco, 10 años, puede ser, 10 años más o menos, claro, depende del trato que tú le des, los cuidados que tú le des. Claro está, cada caso es particular. Pero bueno, finalmente no queríamos terminar este tema hoy sin hablar del trasfondo social, y es que a veces la obesidad está también ligada a problemas económicos, socioculturales. Bueno, la cuestión es que Federico Luis nos cuenta las diferencias de precios en los productos de comida rápida, en los productos más saludables, hecho que, lógicamente, provoca que mucha gente abuse de este tipo de comida y no lleve una dieta equilibrada, una de las principales razones también en el tema que estamos tratando. Pues eso, pongo esta foto por eso, porque es como mi referente. Yo no voy a decir que todos los días, pero casi todos los días veo esta foto o veo otra foto y digo, ojo, que yo puedo volver aquí y ojo que es muy importante seguir cuidándonos y seguir luchando. A ver, es muy difícil. La obesidad es un problema porque antes también hemos hablado del tema económico. Es más difícil comer un plato de macarrones en casa porque hay que comprarlo, estando los productos como están, hay que cocinarlo con su agua, gas, luz. Luego hay que fregar los platos, con lo que nos cuesta mucho, y más los hombres, fregar los cacharros en casa. Y es más fácil, sin hacer promoción de ninguna empresa de comida basura, pero es más fácil y tenemos el bombardeo constantemente que por €1 podemos comprar una hamburguesa. Y creo que ya he dicho la marca, sin decirlo lo he dicho. Entonces es triste que esté más fácil el poder consumir comida basura y dentro de la política, y volvemos otra vez ahí, hemos hablado ya esta mañana de política, es muy triste que se hagan impuestos a bebidas azucaradas, muy bonito, pero ¿por qué no colaboramos? Pagamos a ese agricultor su precio razonable o el precio que le cuesta, o por lo menos que cubra gastos y que pueda ganar para poder seguir comiendo, y abaratemos esos productos o pongamos un precio asequible. Ahí está, hay mucha razón que tiene Federico Luis en este último testimonio que compartimos con vosotros a través de su participación en el congreso anterior de OAFI. La importancia de llevar a cabo algunas de estas medidas para combatir la obesidad a través de políticas de promoción de la alimentación saludable, tal como se refería, restricciones también en la publicidad de alimentos no saludables, impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos no saludables y, por supuesto, lo que también hacemos desde el programa, la promoción de la actividad física, la educación, la concienciación, el acceso también a tener opiniones saludables y la colaboración entre diferentes sectores, porque combatir la obesidad requiere de un enfoque integral y sostenido a largo plazo que combine políticas efectivas con cambios de comportamiento individuales y colectivos. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer poder escuchar de viva voz el testimonio de Federico Luis, secretario general de AVE Hispalis, que llegó a perder 100 kilos, recordamos, a raíz de su operación y que hoy en día ayuda a promover una educación acerca de la obesidad e intenta también ayudar a los pacientes que sufren esta enfermedad mediante su información y, sobre todo, su experiencia propia. Bueno, os recordamos también que en el canal de YouTube OAFI Foundation están disponibles todas las ponencias, tanto del Congreso Internacional de Pacientes como del Congreso Articulando el Deporte. Tenéis trabajo, si queréis, este verano para poder consultar algunas de las ponencias que os interesen. Vamos a acabar el programa también recordando uno de nuestros colaboradores. Ahí está Senior Iuris,
nuestros especialistas en Derecho para Gente Mayor en el campo del derecho sanitario, un grupo de abogados bajo la dirección de Alfons Catena, que lo tuvimos la semana pasada en el programa y que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico, con una esmerada especialización profesional y una formación actualizada en casos de temas de salud en cuanto a incapacitaciones, tutorías legales, derecho de la defensa de las personas frente a instituciones públicas y privadas y muchos otros. Contamos con ellos en el programa y contamos contigo en nuestro próximo programa. Hasta aquí el episodio de hoy. Volveremos en septiembre porque acabamos la temporada, ahora empieza el veranito. Nos merecemos este descanso, pero volveremos con más contenidos interesantes. Recuerda sobre todo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Síguenos en Instagram, en Twitter como @oafirradio, para no perderte ningún contenido y participar de nuestra comunidad de personas interesadas en cuidar de la salud y el bienestar. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, gracias también al equipo, especialmente después de esta temporada. Aquí ponemos punto y final. De momento, al equipo que lo hace posible, Aleix Alari, en la parte técnica. Gracias, Aleix. Felices vacaciones. Esperemos que te lo pases muy bien, también por ahí, por la playita y lo que te venga en gusto. Gracias, Cristina Nova, que nos escucha, seguro. Gracias a Oriol Gramunt, los saludamos, que siempre está ahí ayudándonos con todos los contenidos y la producción también junto a Joan Carles Pallarés. Gracias también al doctor Vergés, que hoy no nos ha podido acompañar, pero estamos seguros que nos ha escuchado, nos ha visto. Le mandamos un fuerte abrazo y un beso para contar con él de nuevo en esta nueva temporada que empezaremos, que será la quinta temporada de OAFI Radio, que no es poco, y ahí estaremos el día 18 de septiembre. Nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar aquí en este punto de encuentro con OAFI Radio. Muchas gracias, que os lo paséis muy bien, feliz verano y hasta pronto.